Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento en que nos sintonice. Estamos una vez más aquí en Burlando el Cerco, de frente y en todos los frentes. Y bueno, pues vamos a continuar el análisis de uno de los temas pues más polémicos, no solo a nivel político aquí en la entidad, en Querétaro, sino a nivel mediático, que es algo que no se ha analizado del todo. Y en Burlando el Cerco, pues estamos muy interesados en hacer un análisis, pues más o menos riguroso dentro de nuestras posibilidades y capacidades, sobre todo en un tema que ha sido como una especie de bocadillo o de plato de manzana envenenada, sí, y donde los medios de comunicación han tenido una participación muy relevante, sí, ya analizaremos en qué sentido la relevancia, y que pues está en boca de todos. El proyecto del sistema hídrico El Batán, que impulsa denodada y desesperadamente el gobierno del estado, que encabeza Mauricio Curi González, pues está en el ojo del huracán. Y para analizar de qué manera los medios locales han jugado un papel en ese sentido muy importante, hemos invitado a toda una personalidad en el ámbito de los medios de comunicación, una auténtica especialista. Se trata de Claudia Ivonne Hernández, que tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo en la esfera pública, hay que subrayarlo. Fue directora de RTQ, actualmente es coordinadora de Radio Universidad Autónoma de Querétaro en Jalpan de Serra, también participa en el programa Mesa de Poder. En fin, me tardaría mucho en contarles su largo currículum y pues vamos a entrarle de lleno. Antes saludo a Nando Islas. Bienvenido, Nando, nuevamente. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenidos aquí a Burlando el Cerco. Agradecer los comentarios que nos están haciendo en los videos, ¿no? El apoyo, el respaldo, el seguimiento que están dando a cada uno de los programas. Pero bueno, José Luis, ya dale entrada a nuestra invitada de hoy. Primero saludarla, bienvenida. Muchas gracias Tocho, muchas gracias Armando, y pues gracias a las audiencias que se permiten pues estar en este Burlando el Cerco. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Pues comienza por platicarnos el contexto actual de los medios de comunicación. Tú que participas directamente en el ámbito público, pero ves muy de cerca el actuar de los medios de comunicación concesionados, que solemos decirle privados, la esfera comercial del ámbito mediático. ¿Cuál es el papel que les asignas el día de hoy? Pues yo creo que el papel que tienen los medios me parece autoasignado, porque eso hay que decirlo. Creo yo que los medios de comunicación en Querétaro han hecho una gran tarea, una gran labor para colocarse como un punto toral, medular, fundamental en la escena política de Querétaro. No sé cómo sea en otros estados de la República Mexicana, seguramente es muy similar, pero aquí el tema es que los medios de comunicación en Querétaro han logrado establecer vínculos cercanos, hasta vínculos amistosos, no digo amorosos, pero sí amistosos, con algunas esferas políticas, algunos sectores y personajes políticos, y eso evidentemente genera un vínculo casi de teoría, ¿no? Es decir, esta cebolla mediática, teórica, a la que hacen referencia algunos teóricos de la comunicación, que hacen precisamente esta referencia a las esferas de poder. O sea, es decir, están los medios de comunicación como una esfera importante de poder. De hecho, los medios de comunicación son mediadores, ¿no? Ahí hay una teoría a propósito de las mediaciones. Exactamente, medios de comunicación. Median entre la realidad y la realidad objetiva, la realidad subjetiva y estas realidades que vamos construyendo en el conjunto, es decir, esfera política,
esfera pues de lo social y la esfera mediática. Así que el papel, creo yo, que juegan hoy los medios de comunicación es un papel que está asignado desde hace muchas décadas. Hoy con mucha más relevancia, en tanto esa, y por eso empezaba con ello, esa relación que hay entre la esfera política y la esfera mediática. No es gratuito que cuando algo sucede en las esferas políticas, la esfera mediática sale, ¿no? Ya sea a defender o a atacar, dependiendo de lo que la esfera política le esté solicitando al medio de comunicación. Así que yo creo que pues el papel que juegan es justo ese, el del mediador entre la realidad social, la realidad objetiva y la realidad subjetiva, aquella realidad que se pretende construir con influencias políticas, ¿no? Y hasta cuando omite algo, nos dice algo también, ¿no? Por supuesto, los silencios, las ausencias. De hecho, hay otra corriente teórica que está ligada a la construcción social de la realidad. La construcción social de la realidad es una corriente teórica sociológica, viene de la sociología. Pero hay algunos teóricos del periodismo que toman la corriente sociológica para hablar justo del periodismo como una construcción social de la realidad. Y hay un teórico francés que se llama Patrick Charadeau, que es, bueno, a mí me encanta Charadeau porque él dice que justo las ausencias o las presencias construyen noticia. O sea, no solamente construimos noticia con los datos, con las declaraciones, con los acontecimientos, también construyen noticia los silencios y las presencias. Imagínense que de repente estamos en Plaza de Armas y aparece ahí de la nada Andrés Manuel. Ya no es presidente de la República, pero anda paseando ahí por la Plaza de los Perritos. El simple hecho de que aparezca la figura de Andrés Manuel ya es noticia, aunque no declare nada. Así como si vamos a un concierto a donde, no sé, se va a presentar Shakira, y vamos al concierto y resulta que Shakira no se presenta. Su ausencia también es noticia. ¿Vamos? Entonces, desde ahí es muy fácil entender las ausencias y las presencias como forma de comunicar. Y los silencios de los medios, lo que también se conoce como la espiral del silencio. Efectivamente. Acallar las voces críticas, incómodas, omitirlas, silenciarlas. Y en ese sentido también hay todo un manejo pernicioso de la no información. Claro, porque es más fácil no decir a decir algo que te comprometa, ¿no? Claro. O a decir algo que... Bueno, estoy pensando en voz alta, perdón, me regreso, pero cuando digo es más fácil no decir o decir, creo que tiene que ver con la estrategia editorial que aplicas como medio de comunicación. O sea, tiene mucho que ver con tu intención editorial. Y si tu intención editorial está en no causar incomodidades, por supuesto que aplicas la del silencio. O por supuesto que aplicas la de echarle porras al proyecto, a la declaración o al personaje. Depende, creo yo, qué tanto como medio de comunicación quieras arriesgar. Entonces, desde tu perspectiva, Claudia Ivonne, ¿se ha robustecido este anómalo binomio de prensa y poder? Claro, por supuesto, y ahí están los presupuestos. Yo siempre he dicho que en donde está el dinero, está el interés. Claro. Y recién un medio de comunicación, me parece que fue Tribuna o Presencia Universitaria, uno de estos dos, sacaron una información que daba cuenta de la cantidad de millones de pesos que se aplicaron en presupuesto para publicidad y medios de comunicación por parte del gobierno del estado. Creo que era algo así como más de 500 millones de pesos. Sí. Entonces, imagínense, en donde está el recurso económico, creo yo, está el interés. Y si el gobierno estatal y los gobiernos municipales destinan tanto recurso económico a un medio comercial, porque déjenme decirles aquí entre nos, espero que esto quede entre nosotros. Que nadie vaya con el chisme. Que nadie vaya con el chisme. Cuenta con eso. Cuando yo estuve en Radio y Televisión Querétaro, que es un ente del Estado, por supuesto que en la vida tuve ni 100 millones de pesos. El presupuesto del medio público no llega ni siquiera al 50% de los 100 millones de pesos. Okay. Y todo ese recurso, que bien podría destinarse a los medios de Estado, si lo queremos ver así, se va a los medios comerciales. ¿Por qué? Porque duele más que desde afuera te señalen
a que adentro, en casa, pues fortalezcas pues hasta tus propias debilidades. Yo siempre le pongo este ejemplo a los políticos con los que platico, de repente que son pocos, pero cuando yo les digo es que me parece que es mucho más sano para el sistema político y de comunicación social tronar un problema en casa que dejar que un medio de comunicación te extorsione para no tronar ese problema mediáticamente. ¿Qué pasó, chicos, con Ricky Martin? ¿Se acuerdan de Ricky Martin? Sí, cómo no. ¿Se acuerdan que tenían un súper escándalo en aquellos entonces? Empezaron los medios de comunicación a pegarle que Rebeca de Alba era su novia de parapeto, que él era no sé qué y no sé cuánto. Un día Ricky Martin salió a una rueda de prensa y dijo, sí, soy gay, aquí está mi libro, tengo marido y tengo hijos. ¿Y se acabó la carrera de Ricky Martin? No. Más creció. Se acabó. Exacto. ¿Por qué? Sí. Él vio una crisis, un conflicto y dijo, lo trueno yo. Y los medios de comunicación no tuvieron que hacer absolutamente nada. Y él marcó su agenda, ¿no? Él marcó la agenda. Eso de marcar la agenda puede ser delicado, lo vimos en el sexenio pasado, claro, toda proporción guardada, pero cuando tienes una crisis dentro de un gobierno, a mí me parece lo mejor es aceptar la crisis y resolverla tú mediáticamente y no permitir que el medio de comunicación comercial sea el que te marque la agenda. Y esto que quede aquí entre nos para que ningún político lo escuche. Pero a mí me parece que el medio de comunicación, como dices tú, Tocho, se ha robustecido tanto a razón de este servilismo presupuestal que el gobierno estatal y los gobiernos municipales han asumido. Sí, el dato preciso es que en 2024 el presupuesto asignado a la denominada publicidad oficial, que es ahora el método de censura pues de los tiempos actuales. Sí. ¿Sí? Antes era el papel, ¿te acuerdas? Sí, Pizza, claro. ¿sí? De tener el flujo de papel al medio incómodo, y ahora es no te doy publicidad oficial, es decir, no te asigno recursos económicos y por lo tanto hazle como puedas. ¿Sí? Que fue el caso histórico del periódico Plaza de Armas el sexenio pasado. Así es. Los dejaron en ayunas completamente el sexenio hasta que, bueno, llega Curi a rescatarlos. Y en ese tenor, el presupuesto para 2024 fue de 278 millones y creció en 100 millones más para 2025, lo que hablabas. Y para los medios públicos. Y hay que ver cuánto aumenta cuando se acerque el año electoral, ¿no? Exacto. Seguramente ahí es donde hay que echar todo al asador. Y saben, es que cuando este tipo de informaciones no las tenemos, no las conocemos desde adentro o desde afuera, como sea, a mí me parece que nos faltan argumentos para hacerle un señalamiento al gobierno estatal. Hay una ley de ingresos y una ley de egresos. Y esa ley tiene ciertos candados. Y al interior de los gobiernos estatales y municipales hay reglas para el crecimiento o no de los presupuestos. ¿Saben? Entonces, si un presupuesto crece de manera desproporcionada, ahí hay una responsabilidad administrativa con base en estas leyes, la de ingresos y la de egresos. Y eso, pues obviamente, un ciudadano de a pie, incluso nosotros como periodistas, no podemos tener como todos los elementos legales, jurídicos, técnicos, como para hacerle un señalamiento, un reclamo concreto y específico a los responsables de los presupuestos. Pero de que no se puede crecer de un día para otro, eso sí, definitivamente no se puede hacer. Que es donde las entidades encargadas de fiscalizar tendrían que hacer sus auditorías. Efectivamente, hacer auditorías o de repente jalar un poquito la collera y decir, a ver, espérame, 100 millones, chicos, 100 millones. ¿Qué haríamos con 100 millones? Bueno, con 10. Pues ¿no? Seguramente muchas cosas, ¿no? Lo se ve justo en la sierra, en el semidesierto. ¿No? Claro. 100 millones cambiaría la realidad de miles de queretanos. Les voy a poner un ejemplo de un trabajo que estoy terminando, ya estoy adelantando, ya lo estoy, ¿cómo dicen los chavos? ¿Espoleando? Espoleando. Bueno, pero fíjense. Spoiler alert. Exactamente. Miren, en el 2015, cuen llegó la administración de Pancho Domínguez, meses antes hubo una crisis por ahí de abril, mayo, en una comunidad allá en la sierra.
en el llano de San Francisco. Toda esa comunidad se contaminó, se envenenó con agua contaminada por arsénico. Como lo que nos quieren hacer, más o menos. Más o menos, pero allá mucho más grave, Mando, porque la gente empezó a tener brotes cutáneos graves, empezaron a tener mareos, náuseas. Ya el envenenamiento estaba llegando a niveles muy delicados. Les estoy explicando el contexto. 2015. En aquellos entonces todavía estaba no me acuerdo, se apellidaba Moctezuma, el vocal ejecutivo de la CEA. Okay. Javid Wegebe Moctezuma. Él era el vocal ejecutivo de la CEA en aquellos entonces. Estaba como gobernador Pepe Calzada. Llega esta crisis y ellos detienen el consumo del agua, ni siquiera lo sanearon porque era imposible en esos momentos. Y entonces cuando entra la nueva administración, prometen un sistema nuevo de agua potable que llevara agua de otro lugar a esas comunidades. Una cantidad importante de comunidades, 20, 30 comunidades más o menos. El proyecto comenzó a ejecutarse. En aquellos entonces era un proyecto de 55 millones de pesos. Dinero que puso la Comisión Nacional del Agua. Ojo, cuando hablo estamos hablando de 300 millones de pesos para publicidad oficial, ¿no? Más o menos, lo que estamos hablando. En aquellos entonces el sistema de agua que le iba a dar servicio de agua potable a más de 50 comunidades en aquellos entonces que habían sido víctimas de agua contaminada con arsénico, era un proyecto que costaba 55 millones de pesos. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí? Ok, bueno. El proyecto comenzó. Han pasado 10 años. Pregúntenme ustedes si el proyecto concluyó. ¿Concluyó? No está. El proyecto no se concluyó. Se gastaron 23 millones de pesos para dejar tubos tirados por todos lados y no están conectados, tampoco están los sistemas de rebombeo y la gente sigue sin agua. Y lo peor del asunto es que los manantiales siguen contaminados y la gente sigue tomando agua. Por supuesto, por supuesto. Ya después les daré el reportaje completo, pero de ahí va. A ver, estamos hablando de 55 millones para un sistema de agua potable en una zona en donde es fundamental el agua. ¿Se imaginan ustedes vivir una semana sin agua? Estas personas viven meses enteros. Años han vivido sin agua y el agua que consumen es agua contaminada. Y eran 55 millones de pesos versus 300 y tantos millones de pesos para publicidad oficial. Y han pasado 10 años, ese sistema no existe y cuando la gente va a la CEA a preguntar sobre el sistema, en la CEA tienen registrado la sí existencia de ese sistema. Luego entonces tengo en mi poder un oficio en donde la CEA dice, no, pues es que ya no lo hicimos, pues porque el manantial se limpió solito. Se filtró. Solito, cosa que eso no es posible. Sobre todo porque la zona está llena de minas de mercurio. Y esas pues van a seguir contaminando, ¿no? Claro. Digo, me extendí mucho en el ejemplo. No, pero eso nos recuerda a temas actuales. Maconí estaría en una situación de proyecto inacabado, la mentira, el engaño a la población por parte del gobierno estatal y ahora pues el que nos convoca para también el análisis, que es justo el papel que han jugado los medios, la cobertura periodística que han tenido en torno al proyecto, al sistema hídrico de El Batán. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De entrada, creo que lo que decía hace un momentito, como periodistas, igual que como políticos, no tenemos la obligación de saberlo todo. Y como periodista, no tengo la obligación de saberlo todo, pero sí tengo la obligación de hacerme de los elementos suficientes como para dar otras versiones, otras visiones respecto de un tema en particular. Lo que yo comentaba a propósito del Batán es que a lo mejor es una postura muy ciudadana y muy simple desde el sentido común. Cuando volteamos a ver las plantas tratadoras de aguas residuales que hay en todo el estado, no nos vamos a encontrar con una sola que funcione verdaderamente. Luego entonces, como ciudadano, como simple ciudadana, ¿qué garantía tengo
de que ese gran proyecto de aguas tratadas, de aguas residuales, va a ser exitoso. ¿Por qué habría de funcionar en un nivel macro cuando no funciona en un nivel micro? Igual en 2 años está botado, ¿no? Deshabitado, sin funcionar. No lo sabemos, pero lo que sí sé es que hoy los elementos que da en la narrativa el gobierno estatal no me convencen. Ni siquiera desde el ámbito de lo político. Pero esto en los medios de comunicación no aparece. ¿Por qué? Porque nadie, creo yo, tiene esa libertad. No hay un libre albedrío dentro de los medios de comunicación. No hay libertad de expresión. No la hay. Para empezar. No la hay porque hay una agenda controlada desde el presupuesto gubernamental. Está sujeta a los pagos de publicidad oficial. Efectivamente. Y no es culpa del conductor, de la conductora, no es culpa del reportero. Es un problema profundo de sistema. Porque a mí me pasó muchas veces, afortunadamente, y digo afortunadamente, las veces que yo he salido de medios de comunicación ha sido por razones editoriales. Y digo afortunadamente porque eso tiene que ver con mi libre albedrío, con la manera en cómo yo decido respetar mi libertad, pues, editorial, claro, sí, ¿no? Pero hay un costo, y el costo es justo, no juegas en el juego, no estás dentro del tablero, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque no juegas las reglas que en un medio de comunicación supeditado a un presupuesto, pues se tienen que jugar. Entonces, vuelvo al punto central. No es problema del conductor o de la conductora, no es problema del reportero o reportera. Es que el sistema está diseñado así. Está diseñado para ejercer un control. Porque además, quienes estudian comunicación lo saben. Los medios de comunicación ejercen una especie de control dentro de la sociedad. ¿Para qué? Si comunicamos todo así como de bote pronto y decimos las cosas como son, entre comillas, hay algunas informaciones que seguramente generarán pánico, enojo, caos. Los medios también están ahí, toda proporción guardada. Pero insisto, hay responsabilidades. A lo mejor no lo digo yo porque no soy experta, no soy ingeniera, ni tengo ningún conocimiento en temas hídricos, pero invito a un experto, ¿no? Le abro el espacio a ese experto, esa experta, para que hable sobre el tema. Investigo y sobre todo cuestiono. Hago preguntas, que de eso se trata el ejercicio periodístico, de hacer preguntas. Ryszard Kapuscinski decía que los medios de comunicación no estamos, que un reportero, un periodista no está para matar a las cucarachas. El medio de comunicación del periodista lo que hace es encender la luz para ver a dónde corren las cucarachas a esconderse. ¿Y cómo lo hacemos? Comunicando lo que hay que comunicar, haciendo preguntas incómodas, invitando personajes incómodos a lo mejor, pero personajes expertos, circunstancias que te ayuden a dilucidar. Para eso se trabaja en un medio de comunicación, para darle a la gente pues elementos suficientes para que tenga su propia opinión respecto de un acontecimiento. Y eso no lo estamos haciendo. Claudia, y por ejemplo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos a pie de los medios de comunicación que hoy en día están manejando la información aquí en Querétaro, ¿no? Yo veía las portadas de los diferentes periódicos que circulan aquí en el estado y no dejaba de compararlo en mi mente con esta transmisión, ¿no?, televisiva de Jacobo Zabludovsky después del 2 de octubre, que decía, fue un día soleado, ¿no? O sea, claro, el agarrar y promocionar en primera plana el proyecto del Batán como el gran proyecto hídrico que nos va a dar agua durante los próximos 50 años, podría estar en proporción de la cantidad de situaciones críticas en temas sanitarios que va a haber si el proyecto del Batán se aprueba tal y como lo están promocionando ahorita. Fíjate que pienso que el que el proyecto del Batán se autorice no va a ser culpa del medio de comunicación más que la agenda de los diputados. Creo yo, me voy a escuchar muy ñoña a lo mejor, pero a mí me parece que el medio de comunicación hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? Dentro de estos límites de los que ya hemos hablado. Es decir, ¿qué esperar de los medios de comunicación comerciales hoy? No esperar nada. O sea, me refiero a que ellos, los medios de comunicación comerciales, van a seguir haciendo lo que hacen hasta hoy. Tienen una agenda y esa la van a seguir defendiendo. Cueste lo que cueste,
incluso aunque les cueste credibilidad. ¿Qué me toca a mí como audiencia? Porque aquí hay varios frentes, ¿no? Claro. A la audiencia le tocaría, pues, revisar otras fuentes. No quedarte solamente con lo que un medio de comunicación dice. A lo mejor voy a otro medio, investigo, voy generando mi propia agenda ciudadana a partir de las informaciones que puedo ir recabando en otros medios, como por ejemplo, Claro. medios alternativos. Como Mesa de Poder. Exacto, sí, que van dando otras versiones de una misma realidad, ¿no? Así que no es tanto por defender a nadie, no. Creo más bien que también a las audiencias nos toca poner de nuestra parte, porque el medio de comunicación hoy no va a cambiar. Los medios hoy no van a hacer cambios drásticos, aunque hayamos entrado a la era de Acuario y Neptuno está en Géminis, eso no va a pasar, no va a haber ningún cambio. El medio de comunicación seguirá como hasta ahora, a menos que reciban una fuerte sacudida, pero esa fuerte sacudida implicaría una sacudida de sistema, que yo al menos en un corto plazo no visualizo. ¿Esa sacudida del sistema podría ser reforzar los medios públicos? Por supuesto, eso sería una maravilla, que los medios públicos tuvieran este reforzamiento, pero desde la libertad editorial, siendo auténticamente medios públicos. Un medio público... No medios de Estado. No medio de Estado. Un medio público es un medio que se da al público, es un medio de servicio. Y hoy en México, no digo que solamente en Querétaro, sino en México, a nivel nuestro país, pues no hay medios públicos, todos son medios de Estado, todos dependen del presupuesto gubernamental y en función de eso determinan sus agendas. Así es. Línea oficial. Sí, tú mencionabas fuera del aire que depende, independientemente del color de quien esté en el poder, si esto sigue así, el medio se va a alinear. Claro. Y eso parece una condena postrera que no sabemos cuándo vamos a salir de ella. Claro, pero insisto, uno está ahí, voy a decir algo que a lo mejor no aplica del todo, bueno, sí aplica. Dicen que el valiente, no, ¿el qué? El valiente vive, o ¿cómo dicen? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Algo así, sí. ¿No? También igual, las audiencias, hasta que las audiencias no hagan su verdadera revolución, entonces los medios de comunicación van a seguir tomándonos el pelo como medios de comunicación. Y las audiencias, pues vamos a seguir haciendo como que creemos y no creemos, ¿no? Porque al final están los medios digitales. Ya no dependemos de un periódico, ya no dependemos de una estación de radio con noticiario o de una televisión para enterarnos de las cosas. Y las redes sociales. Las redes sociales ahí están. Y entonces, si el medio no me da lo que yo necesito, voy a mi móvil y consulto lo que quiero y busco, aunque la información no sea fidedigna y no sea la mejor, pero me siento más cómodo ahí, ¿no? Y eso explicaría por qué algunos conductores de medios de comunicación que siguen la agenda oficial ahora migran también a las redes sociales, ¿no? Claro. Se dan cuenta que las audiencias los castigan con el consumo de información que ellos comparten en los medios tradicionales y deciden, ¿no?, migrar a YouTube, a Facebook, claro, ¿no?, a armar TikToks, para ver si de alguna manera se pueden reposicionar. Sí, claro, pero pues ya el daño está hecho, claro. ¿no? O sea, finalmente como personaje en un medio tradicional, si brincas a un medio como los medios digitales, pues te llevas todo. Es como cuando uno hace una obra de teatro, el personaje es el mismo del principio al final. Claro. No puedes cambiarte el personaje a la mitad de la obra, ¿no? Sí, no eres poco crítico o cero crítico en el medio tradicional y te vuelves crítico, ¿no?, en tus redes sociales. Claro. Yo no he visto la misma eso. Línea, ¿no? Con los que he visto en redes sociales y que tienen espacios en medios tradicionales, por decirlo así, yo no he visto que haya cambio. O sea, son del mismo personaje adentro y afuera del mundo digital. Entonces, ¿nos falta mucha alfabetización mediática, Claudia? Yo diría que sí, Tocho. Me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera, por ahí de los años 90, cuando terminé la carrera 94, 95, y me acuerdo que en aquellos entonces discutíamos mucho sobre las tendencias de los 70s, 80s, de los teóricos de comunicación que sugerían la alfabetización de la gente. En aquellos entonces en el consumo de televisión, imagínense. Sí, pero aparte hoy, era un monopolio televisivo, por ¿no? supuesto, ¿a qué alfabetizadas, no? Sí, si nomás claro. era Televisa y TV Azteca, bueno, en aquellos entonces Imevisión. y después Azteca, ¿no? Pero hoy nadie está alfabetizando
respecto del consumo de los medios hoy tradicionales y los medios digitales. Sobre y eso todo, me parece, los últimos, los digitales, y eso me parece bien peligroso. Que sería una llamada de atención para las facultades, ¿no?, de ciencias políticas y sociales, claro, en donde se imparte la carrera de comunicación. Efectivamente, porque la carrera de comunicación es comunicación, pero las universidades hoy no están poniendo el acento en la carrera de periodismo. Se nos ha olvidado que el ejercicio periodístico es la base para todo, creo yo. Si quieres hacer un buen discurso, necesitas saber redactar. Si quieres hacer un documental de estos súper locos que ahora hacen en los medios digitales, necesitas nociones periodísticas. Si necesitas lo que me pongas en materia de comunicación, necesitas una base periodística por fuerza, una base informativa, pero eso desafortunadamente en las universidades se ha olvidado, incluyendo la UAC, perdón que lo diga, sí, la universidad, sí, claro, la universidad hizo una modificación en su currícula para la carrera de comunicación y ahí disminuyó a lo mínimo de lo mínimo indispensable los criterios periodísticos informativos en la formación de los chavos, ¿no? Y yo creo que hay que regresar a los clásicos. Sí, quedó primero comunicación y después periodismo, en un segundo lugar, donde no se aborda lo que se tendría que abordar. Y hay algunos maestros que dicen, bueno, es que nadie quiere ser periodista. Pues sí, porque no hemos vendido bien la carrera. O sea, no hemos explicado en dónde está lo valioso del ejercicio periodístico. No es que tengas que ser periodista y andar detrás de la nota y reportear. No, eso no solamente es el ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico es un auténtico trabajo de historiador moderno. Los periodistas documentamos la historia. Exacto. Y solamente a través del periodismo vamos a poder contar las verdades o las mentiras de esta época moderna que nos está tocando vivir. De parte súper veloz, ¿no? O sea, todo el tiempo está pasando algo, está cambiando algo. Exacto. Y no hay quien lo esté documentando. Así es. O no está documentándolo como debiera de documentarse. Se documenta un fragmento. Yo siempre le digo a mis alumnos, el periodismo de encuadres es como hacer una fotografía para Instagram. Tú tomas una foto y para que esa foto sea instagrameable, le pones filtros, le cortas aquí, allá. Que se vea la marca. Exacto. Y el periodismo es lo mismo. Encuadramos la realidad en aquellos aspectos que nos parecen relevantes. Pero nadie está haciendo que esos aspectos relevantes sean relevantes para la sociedad, no para el sector político, ¿no? O sea, lo están haciendo para el sector político, no para el ciudadano. No para el ciudadano. Claudia Ivonne, tenemos que retirarnos. Nada más. Bueno, antes de retirarnos, yo tengo una pregunta, José Luis, que se me generó durante la plática. Adelante, Armando. Bueno, no soy Armando, soy Nando. Pero bueno, valió la pena aclararlo. Hoy le cambiamos el nombre. Perdón. Hace más de una década participé en un movimiento estudiantil que nace de la urgencia de democratizar los medios de comunicación. Hoy, ¿cuál es la chamba que tenemos como sociedad? ¿Cuál sería la chamba como de los jóvenes propios medios de comunicación? Bueno, ya no soy tan joven, pero... seguimos siendo jóvenes, Nando. Ok, eternamente. O sea, pero ¿cuáles son los retos para lograr democratizar los medios de comunicación aquí? No solo en Querétaro, o sea, a nivel nacional. Pues es que creo que alguien tendría que ceder. O sea, una de las dos partes tendría que ceder. Y la gente no lo puede hacer, porque la gente lo tendría que hacer exigiéndolo, haciendo revolución. Pero si el medio regresara a entregarle los micrófonos y las cámaras a los ciudadanos, entonces creo que podremos empezar a dar pasos para una auténtica democratización. Si partimos del concepto raíz de lo que significa comunicar, ahí tenemos la respuesta. Comunicar viene del comunicare. Comunicare significa poner en común. Y todo el tiempo estamos poniendo en común, todo. ¿Qué tal si un medio de comunicación es lo suficientemente valiente y se atreve a entregar a la ciudadanía los micrófonos y la agenda para que sea la gente la que decida qué quiere escuchar, qué quiere ver y sobre todo cómo quiere escucharlo y cómo quiere verlo? Pero ningún medio de comunicación lo va a hacer ahora, porque sería perder el control de aquello que se comunica.
Sí, porque ahorita yo pensaba en Querétaro, ¿no? O sea, pareciera que tenemos muchas opciones para informarnos, para leer qué está sucediendo en el estado, qué está haciendo el gobernador, qué está haciendo los diputados, pero cuando empiezas a comparar desde el periódico que tiene circulación física todavía hasta los portales que solamente tienen 1,000 seguidores, 500 seguidores, 2,000 seguidores, replican exactamente la misma información. Claro. Pareciera que ese boletín que sale de comunicación social del gobierno del estado solamente se revisa, se replica y se acabó la labor informativa por parte de los medios aquí. Claro, porque la agenda está desde el gobierno, la agenda está desde la institución política, no es una agenda social, claro. No es una agenda ciudadana. Había un periodista que puso como el acento en el periodismo cívico, periodismo ciudadano, se llamaba Efraín Huerta, y él insistía mucho en que una denuncia, aunque fuera la denuncia de un bache en una colonia, eso ya era hacer periodismo ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano se tomaba en cuenta, el ciudadano estaba dentro, en el centro de la agenda de los medios de comunicación. No era un simple testigo, no era un simple observador, era un actor de la agenda mediática. Pero hoy eso ya no está. Hoy ya la denuncia del bache se ha convertido solamente en una estrategia de los medios para presionar al gobierno para que les dé más recursos. No es tanto que se denuncie legítimamente para ayudar al ciudadano. Es decir, hay países en América Latina que utilizan una corriente teórica del periodismo, una corriente operativa más bien del periodismo que se le conoce como periodismo de soluciones. Pongo una denuncia y a la par de esa denuncia voy esclareciendo cómo se resuelve. Y no es tanto que presiona al gobierno, digamos, presupuestalmente hablando, sino más bien voy con el gobierno y de la mano con el gobierno o la institución ofrezco una solución a la gente. Pero eso hoy no está pasando en Querétaro, por ejemplo. Sí, también, ¿no? Se le llama periodismo de intermediación. Exacto. De conectar directamente con la esfera pública para acompañar el proceso y exigir la solución del problema. Claudia Ivonne, a modo de conclusión, ¿qué hacemos con el proyecto El Batán y los medios de comunicación locales? Los medios de comunicación locales van a seguir haciendo lo que pueden, ¿no? En tanto que el presupuesto se los deje. Ellos van a seguir comunicando. Siendo voceros del gobierno del Estado. Claro. Por eso insisto que la solución no está en los medios de comunicación, sino en lo que yo como audiencia exijo, busco, investigo y vuelvo a lo mismo. A mí me parece que la alternativa es buscar otros medios, buscar otras voces, investigar por otros lados. Los medios de comunicación en el ideal tendrían que estar invitando expertos, haciendo pues estos ejercicios, exacto, comparativas. Pero ya ni lo hacen en sus columnas de opinión. No, por supuesto que no, porque es opinión. Me llama la atención un periódico que ahora creo que se llama AD, ¿no? Que tiene un columnista que habla de educación cuando justo es conocido públicamente por tener prácticamente nula formación académica. Ya. O sea, ya ni siquiera hay chamba para revisar qué es de lo que habla la gente, la que invitan a colaborar. Sí, no, qué vergüenza. Claro, porque el punto es generar estas polémicas y estas posturas alrededor de un tema como el Batán, ¿no? Entre más voces suces, en comunicación política hay algo que se le conoce como cajas de resonancia, ¿no? No lo dice directamente el político, lo dicen las cajitas de resonancia. O sea, lo dice el aliado de tal, el compañero tal, el académico tal. No lo dice directamente el personaje involucrado, sino sus amigos, sus compas de alrededor, ¿no? Y eso es lo que están haciendo los medios de comunicación. Invitan, no importa quién sea, lo importante es que hable a favor del proyecto, ¿no? Pues ahora ya entendemos cuál fue la función de los diputados del PAN hoy, ¿no? Será una cajita de resonancia de lo que piensa el gobernador posiblemente. Por supuesto, porque es el máximo jefe y eso no se le discute. El tema aquí es, como ciudadanía, como audiencia, ¿qué tanta madurez política tengo? Porque esto sí es de madurez política, como para decir, ok, el medio de comunicación me está ofreciendo esto, pero yo sé que puedo encontrar estas otras cosas. Y entonces, yo siempre he creído que el medio de comunicación tiene la posibilidad incluso de tomar decisiones
A mí siempre me han criticado que asuma posturas cuando estoy informando sobre algo. Pero yo creo que un periodista está obligada a tener una postura. Porque eso te define. Claro. Eso define tu línea editorial. Eso te permite defender incluso una postura de vida. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando yo estaba en RTQ, que también dirigía noticiario y también estaba al aire, en aquellos entonces estaba el debate a propósito de los matrimonios igualitarios, matrimonios entre personas del mismo sexo. Y hubo un encontronazo entre grupos de ultraderecha, claro, y grupos que estaban a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Convocaron a una rueda de prensa los grupos en contra de los matrimonios igualitarios, en donde ofendieron, señalaron, amenazaron. Y en aquellos entonces yo tomé la decisión de no darle espacio a esa rueda de prensa. Algunos me dijeron, ¿por qué? Y lo que yo digo es que pues, cuando haya una opinión que lastime y vulnere los derechos humanos de otras personas, no tiene cabida. Pero esa es una decisión mía. O sea, claro, yo como periodista decidí asumir esa postura. Sí, replicar un discurso de odio. De odio, pues claro no que no. abona la construcción de una opinión pública. Y algunos me decían, es que eso no es periodismo. Digo, claro que es periodismo. Asumir una postura, al menos en mi caso, era esa, ¿no? Y decir, si los otros no están agrediendo y traen su propia agenda, es bienvenida. La otra agenda sería bienvenida en tanto que no estuvieran... Sí, no denostaran, pues, no violentaran. ¿No? Y otra de las decisiones importantes que tomé en aquellos entonces fue nunca jamás cubrir la Defensoría de los Derechos Humanos. Los invitaban a ruedas de prensa. En aquellos entonces Roxana era la presidenta de la ombudsperson. Exacto. Y fíjese que por un hecho que les contaré fuera del aire, porque eso es fuera del aire, tomé la decisión de nunca jamás volver a cubrir derechos humanos. Y hasta el día de hoy... A ese nivel. No lo hago. Porque, sí, grave. Fuera del aire se los platico. Muy claro, bien. Pero fue una postura que yo como periodista me arriesgué a tomar. Y hasta el día de hoy la mantengo, porque tengo mis razones muy bien fundamentadas, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, hoy, insisto, un medio de comunicación y un periodista en particular tiene la obligación de tomar una postura. Y respecto del tema del Batán, a mí me parece que no hay posturas. Es decir, no hay posturas. Exacto, hay cajas de resonancia, hay réplicas, pero no hay una postura valiente desde un medio de comunicación tradicional, ni siquiera señalando, criticando, diciendo que no a todo. No, creo yo que una postura tiene que ser una postura con el sentido común, con elementos lo más mínimo, ¿no? Mínimo, y que tengas las herramientas como para decir, esto es lo que yo sé y por lo que yo sé asumo la responsabilidad de mi postura, ¿no? Pero eso no lo estamos viendo en los medios. No, ni siquiera siembran la duda. No, claro que no. Bueno, hay que ver si esto va a funcionar, si el método que se va a instrumentar es el eficaz, si va a tener consecuencias o no para la salud, eso no está del todo claro. No hay una sola duda que pueda tener desde la visión de los medios tradicionales el proyecto El Batán. Se hablaban de lanzamientos el 5 de febrero, cuando claramente claro, no hay ya tuvimos una laguna claro, impresionante. Pero hoy es nota nacional, reciente, sí, o sea, Proceso ya sacó una nota en donde pone en evidencia justo eso. El gobierno del estado prometió una obra de quién sabe cuántos millones de pesos con este cárcamo que se puso el 5 de febrero, se presumió, y Fernando González, que era el responsable de la obra, que hoy, por cierto, ya no está, ya se jubiló, pues dijo, nunca jamás vamos a tener problemas de inundación. Y aquí, independientemente de señalar personajes, hay una responsabilidad administrativa. La obra de 5 de febrero es una obra que debiera de ser auditada y señalar a los responsables. Ya deja tú del escándalo político. No. Que ese ya está, ¿no? Ya está. Pero hay una responsabilidad inherente al presupuesto dentro de la administración. Ahí es en donde creo que se nos ha... estamos entretenidos en el escándalo político, en la declaración, en la narrativa política, pero no estamos yendo a lo toral, a lo medular,
Hay responsabilidades administrativas ahí. Cuando parte de lo gravoso es que el exsecretario pues, esté felizmente impune, ¿no? Mientras está viviendo lo que se vive en una obra que costó miles y millones de pesos, fue hecha sobre precio, no tiene auditorías, y el nuevo secretario, que bueno, es una persona de la cual Tocho le tenía mucha fe. Es que Pío X hizo bien las cosas cuando fue secretario de Obra Pública, ojo, y esto también dice mucho, durante la administración de Pepe Calzada. Si revisamos a todos los personajes que trabajaban durante la administración de Pepe Calzada Rovirosa, gobernador del PRI, muchos de esos personajes hoy están con Mauricio Curi. De hecho, durante el proceso electoral, esos personajes emanados del PRI hicieron campaña junto con la campaña de Acción Nacional. Pero estas cosas no las vamos a decir porque no conviene a los intereses del sistema, insisto, no es culpa de nadie, es el sistema, ¿no? Así es, pues Claudia Ivonne Hernández. Gracias. Ay, qué bárbaros, no sé qué me dieron de tomar, de veras. Gracias. Yo no soy así. Y eso que no te trajimos lo que querías que lo trajeras. No es cierto. El té. No es cierto, no es cierto. Yo pedí un té, yo pedí un agua dorada Yogi. Gracias, Claudia Ivonne Hernández, por acompañarnos en esta emisión. Muchísimas gracias, Tocho. Muchas gracias, Nando. Sí, no, pues nada que agradecer. Nosotros sí tenemos que agradecer, José Luis. Nuestro auditorio no solamente crece, sino que nos da seguimiento. O sea, nos da retroalimentación, nos escribe ahí en nuestro perfil de YouTube, ¿no? Y hay que ampliar también, ¿no? Porque muchas veces solamente nos mencionan a ti y a mí, pero hay un equipo amplio aquí en el otro Querétaro, en Burlando el Cerco, que pues, es el que realmente hace la chamba, ¿no? Nosotros solamente estamos a cuadro, pero vale la pena mencionar que es un equipo amplio y comprometido con dar otra versión, ¿no? De lo que sucede aquí en Querétaro. Ya en alguna emisión nos vamos a presentar aquí públicamente. A ver si se deja. Bueno, nos vamos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esto fue Burlando el Cerco, de frente y en todos los frentes.